Eh, Pará, quiero saber, Yo te escucho. parece que te estoy escuchando mal. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, No, me dos, parece que te uno, dos. estoy... A ver, un segundito. Ahí está. Tengo la salida de audio, me parece mal. A ver, habla ahora. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, Hola. probando. Hola, hola, te escucho. Uno, ¿puede ver los puntitos que se están moviendo verde? Eso significa que sí, que yo estoy llegando bien. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, Sí, ahora sí. Ahora sí te escucho. Bueno, no sé, la vez pasada hablamos con Plasencia ahí. Dijiste unas cosas que... Vos sos evangélico, ¿no? sí, positivo, soy cristiano evangélico. Sí, pero ¿qué, de qué iglesia evangélica? O sea, ¿de qué Pentecostal, movimiento? pentecostal. Así como Asaf. Asaf, mira, yo no conozco a Asaf, yo he escuchado hablar de él ahí, pero no, no sé, nunca he hablado con él. Eh, Mirá, hasta donde yo sé es pentecostal. Asaf, Sí, me gustaría conocerlo algún día, sería interesante. no solamente él, sino que eh, no solamente él, sino la gente que lo sigue a él. Muchos son pentecostales, eh, muchos de los que lo siguen a él son pentecostales y ninguno cree como vos crees este tema, che, hasta donde yo sé del tema de los atributos divinos de Cristo. ¿Entendés? Me Es gustaría, raro. me gustaría hablar con ellos, a ver, para confirmarlo yo mismo. No, no, sería, ellos creen sería que bueno. Jesucristo no se despojó de sus atributos divinos, ¿eh? Ah, bueno, no, eso está bien. Eso es una interpretación de segunda, déjame de Filipenses capítulo 2, donde dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Ahí vamos con eso. ¿Qué necesitas, Víctor? Sí, anda a jugar a la pelota. Mirá, te voy a mostrar esto antes de arrancar de charlar, mirá. Tucumán, ¿Cómo se llama su así que bueno, denominación, por favor? yo soy evangélico pentecostal. ¿La Evangélico tuya? Pentecostal. ¿Qué No, denominación? pero la denominación. ¿Ves? Pentecostal, dice. Bien, Y hasta donde yo sé, no he escuchado pentecostales. De hecho, esta doctrina no la comparte ni Pacheco, ni Néstor Díaz, ni Ramos, ni ninguno del bloque, ni de la gente de la Alianza. ¿De dónde se basa tu interpretación? Te escucho, dale. eso está vamos a buscarlo en las Sagradas Escrituras, Dale. en, vamos a buscarlo acá. 2.5 es, ¿no? Sí, capítulo 2, vamos a ver, Acá lo pongo en pantalla, despreocupate. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Exacto. Bueno, ahí te pongo en pantalla. Si lo querés leer vos, dame tu interpretación, a ver. Él dice, haya en vosotros pues el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Forma de Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. O sea, ¿de qué se despojó? De esa forma, de esa igualdad que él tenía con Dios. Eso es lo que te está diciendo el texto. Siendo en forma de Mm, Dios, no estimó el ser igual. ¿Qué fue lo que desestimó o no estimó el ser igual a Dios? Y entonces dice que se despojó, mm, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él lo hizo voluntariamente, ¿verdad? Tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la interpretación, lo que yo veo en ese texto. Me gustaría saber lo que piensan los demás, lo que te dicen a Bueno, ti. mira, yo te doy mi interpretación y creo que la de la mayoría, menos la de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová de ese texto deducen que Jesús no es Dios. De hecho, tu doctrina, no sé si sos consciente de que es muy parecida a la doctrina de los testigos de Jehová. Yo creo que Jesús es Dios. Sí, pero ahora te voy a explicar por qué creo que es parecida a lo del testigo de Jehová. Porque en el momento que vos me decís que Jesús se despoja de sus atributos divinos, Jesús deja de ser Dios.
Ese es el problema que yo le veo a tu interpretación. Mirá, lo voy a poner en pantalla para que podamos... Hasta, voy a poner el texto en pantalla. Sí. Vos ahí deducís que Jesús se despojó de sus atributos divinos, ¿no? Se despojó de la igualdad que tenía con Dios, es lo que dice el texto. ¿Y esa igualdad radica en qué? ¿En atributos divinos? La gloria que él tenía antes de venir al mundo, porque él dice, Padre, glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, pero una cosa es la gloria y otra cosa son los atributos. Por eso, vos en el video Complacencia dijiste que se despojó de sus atributos divinos. Los atributos divinos que corresponden a Dios son la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. ¿Entendés? Esos son atributos propios de Dios. Por eso Jesucristo vos crees que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Pero yo le veo una falla. Si querés interpretar el texto de vuelta, a ver si no encontrás por ahí. Te equivocaste y después yo te doy la mía, dale. Tú dijiste algo con lo que estoy en desacuerdo. Dijiste que... Tu micrófono. Que estaban subiendo la voz allá de aquel lado. La gloria de Dios es la suma de todas sus cualidades y atributos, todo lo que Dios es y por lo cual Él es exaltado. Él es exaltado por su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, por todas sus cualidades divinas. Esa cualidad divina es la suma total de todas esas cualidades, de esos atributos, son lo que lo hacen Dios. Si Dios no fuera omnisciente, no sería Dios. Si Dios no fuera omnipresente, no sería Dios. O sea que esas cualidades divinas son las que le hacen Dios. Entonces, cuando Jesucristo tenía esa gloria con el Padre, Él gozaba de todos esos atributos divinos con el Padre en el cielo. Para venir y hacerse un hombre, se despojó de su omnipresencia. Definitivamente que cuando Él vino al mundo estaba unipresencial en un lugar, en el espacio, en el tiempo, como un hombre. Eso es lo que dice el texto, que Él, siendo en forma de Dios, porque gozaba de esa omnisciencia, esa omnipresencia, esa omnipotencia, gozaba de todas esas condiciones divinas, para hacerse hombre tuvo que despojarse de eso, porque imagínate, Jesucristo en Jerusalén, en Judea y en Samaria, en todos los lugares al mismo tiempo. Para él limitarse, tomar un cuerpo humano, tenía que limitarse a las reglas de la naturaleza que rigen el cuerpo humano. Eso es sencillo y es lo que el texto dice, que él se hizo hombre voluntariamente. Él se limitó a ese cuerpo. No es que él podía salirse del cuerpo cuando quisiese, pero él lo hizo y se limitó. Él se puso esa restricción para hacerse hombre y como hombre vencer. Él tenía que vencer como hombre. Ok, bueno, mira, ya te escuché, mira, te quiero comentar. Primero, recién dijiste que si Dios no tiene omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, dejaría de ser Dios. Dijiste eso recién. Ahí ya le veo tu contradicción. ¿Por qué? Porque estás diciendo que Jesús se vació de eso y por lo tanto dejó de ser Dios. ¿Entendés? Al decir eso, acabas de afirmar que Jesús dejó de ser Dios. Él dejó de ser omnipresente. Dejó de ser Dios entonces, porque dijiste que si se despoja de su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, dejaría de ser Dios. Para vos Jesús era hombre, no Dios. Bueno, el texto dice que siendo en forma de Dios, Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Cuando tú no escatimas algo, digamos, tú tienes algo que tú no escatimas, eso significa que tú no le estás dando, digamos, importancia. Cuando a Él se le puso por delante la encomienda de salvar al género humano, a los hombres, Él tenía, por un lado, el permanecer en los cielos siendo igual a Dios, a la diestra del Padre, y por otro lado tenía la encomienda de venir al mundo, hacerse hombre y salvar a la humanidad. Él escogió lo segundo. Él no estimó, eso es lo que significa no escatimar una cosa, es dejarlo. Cuando tú no escatimas algo por otra cosa, es que tú lo dejas para irte. Bueno, mira, entonces para vos Jesús no era Dios en la tierra. Esa es la palabrita que la gente le tiene miedo, pero... Y de una vez van a saltar a llamar a la gente herejes porque no conocen la palabra de Dios. Eso es lo que por eso, pero yo quiero entender, Jesús para vos no era Dios acá en la tierra. Jesucristo vino al mundo, Él se despojó, ekenosen,
como dice en el texto griego, ekenosen, que significa... Sí, arpazo ekenosen, sí. Se vació. Sí, ya entiendo el texto griego. Pero yo quiero solamente para poder entender tu punto, te estoy dejando hablar y estoy escuchando, para recopilar datos. ¿Vos no crees que Jesús haya sido Dios acá en la tierra? Él sigue siendo Dios en su mente y su conciencia porque él sabe de dónde vino y sabe a dónde va y sabe todo el propósito. Él nunca perdió su conciencia. Él siempre estuvo consciente de quién él era. Pero por eso, una cosa lo que su mente y su conciencia tengan y otra cosa lo que la persona es. Para vos Jesús no era Dios. No, si tú me haces la pregunta puntual, ¿era Jesús omnipresente mientras estuvo en el cuerpo? Yo te digo no. Él estaba en un lugar. Ahora vamos con eso, pero no Dios. Yo quiero saber si para vos era Dios acá en la tierra cuando caminó entre los hombres. Yo prefiero dejarte que tú llegues a esa conclusión. Bueno, déjame que te voy a dar mi interpretación de Filipenses capítulo 2, ¿dale? Muy bien. Fíjate lo que dice el texto y yo te presté atención. De hecho, quiero que me prestes atención, así podemos tener una charla amena. Mirá. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué actitud tuvo Jesús? ¿Podemos decir que tuvo una actitud de humildad? Sí. Ok. Aunque existía en la forma de Dios, dice el texto original, existía en la forma de Dios, morfeseos. Dice, no estimó, no se aferró a esa igualdad con Dios. Vemos que Jesús tenía que humildad, siendo él naturaleza divina, siendo él forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Mirá lo que dice, siervo. Jesús, estando en el cielo, era servido. Lo servían. Tenía una igualdad con el Padre. Y cuando se anonada, kenosen, la kenosis, pasa a servir. Tomando forma de siervo. Morfe dulos. Forma de Dios, forma de siervo. En ningún lugar en el texto me dice que se despojó ni de sus atributos divinos, ni de su naturaleza divina. Me está hablando de una actitud de humildad, servir, de una actitud de a veces despojarse de lo que uno tiene para darle al otro. De eso me está hablando el texto. Y dice, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, en cambio, se despojó a sí mismo. O privilegio, ¿cuál era el privilegio? Ser servido. ¿Para qué? Para servir, dulos, esclavos, servidor. Entonces, cuando yo veo esta kenosis, anonadamiento, no es un vaciamiento de atributos, propiamente como vos lo entendés. Porque vaciarse de los atributos implica vaciarse de la naturaleza, porque es la naturaleza que hace a los atributos. Si Jesucristo se vació de esos atributos divinos, no tendría naturaleza divina, por ende en la tierra sería un simple mortal, un simple ser humano. Dejaría de ser Dios. Por eso dice, adoptó la humildad acá, es un ejemplo de humildad, no de vaciamiento de atributos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo elevó a un lugar de honor. Sin embargo, no veo aquí un vaciamiento de atributos, veo simplemente un anonadamiento de posición. Pasa de ser servido, de estar en la gloria con el Padre, en el lugar altísimo junto al Padre, se anonada de esa posición. Por eso enseña que hay que ser humildes. Porque si Él, siendo Dios, se hizo hombre y vino a servir, ¿cómo cuánto más nosotros no vamos a servir al otro? Eso simplemente para mí enseña el texto, no enseña un vaciamiento de atributos. Te escucho. Bueno, podemos ver en el texto que se nos habla de la forma de Dios, morfí deu, y está la forma morfí dulos, que es la forma de siervo. Él, dice el texto literalmente, que él se anonadó, se vació de esa forma de Dios. Siendo en forma de Dios,
o en forma de Dios existiendo o teniendo, el verbo hiparjón, dice que no escatimó o no consideró una rapiña. Una rapiña es como cuando a un perro tú le das un pedazo de carne, tú se lo puedes entregar, pero cuando tratas de quitárselo, él se aferra a ese pedazo de carne como una rapiña, porque considera eso una ventaja y no la va a soltar. Pero Jesucristo no consideró rapiña el ser igual a Dios, sino que se despojó. Cuando tú tienes esos sustantivos y verbos uno al lado del otro, tú puedes ver claramente que se está diciendo que él tenía forma de Dios. Siendo en forma de Dios, él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? El texto te está diciendo que se despojó de la forma de Dios para tomar forma de siervo. Entonces, eso es lo que te está diciendo. Tú puedes buscar en el texto el morfí theu, que es forma de Dios, y cuando sigue leyendo, más luego te dice morfí dulos. En el versículo número, a ver, dame un segundo. Morfer patson, sí. Y morfe dulos. Bueno, vamos con eso. Mirá, reitero. Haya pues en vosotros de sentir como un Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, y estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, como cosa que aferrarse. Arpaspo, aferrarse, rapiña. No se puede uno arrebatar lo que ya le corresponde. Jesús no puede desear algo que ya tiene. Como no puede aferrarse a algo que ya él posee. Ya lo tiene. Es como que vos me estás dando a entender que Jesucristo se quiso aferrar a algo externo a él. Y no es así. Él ya es así. Lo que Jesús no se aferró, cuando dice a esa igualdad, no habla de igualdad de naturaleza o igualdad de atributos. No habla de eso. Sino que está hablando, y me lo dice el siguiente texto. Primero, el primer texto que me lo dice aquí, el sentir. Después dice, forma de siervo. Si él siendo forma de Dios era servido, siendo forma de Dios, siendo Dios propiamente dicho, porque morfe es serlo. Por eso morfes dulos es ser verdaderamente un siervo. Y morfe Zeus es ser verdaderamente Dios. Ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahora, vos fíjate que dices forma de siervo, de servidor. ¿Por qué? Porque antes no tenía, no servía, era servido. ¿Me entendés? Y ahí dice servidor. De hecho, ni siquiera aparece el término antropos, humano, nada de eso. Sino que por eso el texto, cuando Pablo me dice siervo, me está hablando de una actitud de humildad, de un vaciamiento, pero no de atributos, de un anonadamiento, pero no de sustancia, sino de posición. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí viene la humillación y la exaltación. Eso es lo que me habla el texto, de una humillación y exaltación, no de un vaciamiento de atributos. Entonces, este morfe, que es por eso el texto dice morfe Zeo, forma de Dios, morfe dulos, forma de siervo, es tal cual como subsiste el individuo, y no un abstracto, sino como es. Por eso decimos nosotros que Jesucristo era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Y cómo podemos contemplar esto de la kenosis? Ahí te paso, Necesito si me estás escuchando. ¿Me estás entendiendo? Sí, estoy escuchando y tomando notas. Ok. ¿Cómo puedo yo encajar la kenosis con el Antiguo Testamento, con un texto para que ayudara a entender más? El Salmo 47:5 dice, subió Dios con júbilo, con sonido de trompeta. Subió, se elevó, ascendió. Si Dios ascendió, no dejó de ser Dios, seguía siendo Dios.
Solamente que Dios se anonada en un momento, pasa a servir y luego va al cielo y todas las naciones se inclinan ante Él. Él pasa a la tierra en un momento a inclinarse ante el Padre, pero luego sube a los cielos y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Hay un anonadamiento y una exaltación, no un vaciamiento de atributos. ¿Por qué? Porque hay que entender esto, y con esto te cedo la palabra. De hecho, esa interpretación que estás dando es una interpretación arriana. Primero, con esto cierro. Esa interpretación es justamente una interpretación de los testigos de Jehová, que enseñan que Jesucristo no era Dios y que se despojó hasta de su naturaleza divina. Segundo, eso se llama un kenotismo extremo, ¿no? Lo que estás enseñando vos. Sí, es una herejía histórica. Dice que Jesucristo se despojó literalmente de su deidad. Se despojó de su divinidad, dejó de ser Dios. Pero Dios es inmutable. Dios no cambia. La otra es la herejía adopcionista. La herejía de que Jesús era un solo hombre, pero después Dios lo adopta, ¿no? Da a entender que Jesús no era divino por naturaleza. Y la peor es el arrianismo, negar que Jesucristo sea Dios. Y eso es lo que vos estás negando prácticamente, que Cristo sea Dios. Te escucho. Bueno, yo no creo que es un ejercicio sano cuando dos personas están analizando un texto de la Biblia de una vez calificar a la persona y circunscribirlo dentro de un grupo, porque entonces, en otras palabras, lo que tú estás tratando de hacer es intimidarme para que yo desista del ejercicio de tratar de entender y estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, cada vez que un cristiano se encuentra en un versículo y tenga una pregunta al respecto, no va a querer indagar y seguir estudiando porque tiene miedo a que le llamen hereje y ese tipo de cosas. Eso no es sano. Nosotros tenemos que vivir con libertad de conciencia delante del Señor y la Sagrada Escritura dice que cada cual debe de estar plenamente convencido en su propia mente. O sea, tampoco, yo no he dicho nunca que no creo que Jesucristo sea Dios, pero yo estoy tratando de hacer un ejercicio sano de interpretación. Yo veo en el texto aquí que se me está hablando, estoy buscando los respectivos sustantivos en el texto con sus modificadores, se nos está hablando de Cristo Jesús, se nos habla de la forma de Dios, se nos habla de la forma de siervo, se nos habla de la semejanza de hombre. Tú tendrías que hacerte la pregunta, cuando Jesucristo vino al mundo, ¿vino con forma de Dios? ¿Vino Jesús al mundo en forma de Dios o en forma de hombre? El texto te está diciendo que en el cielo, antes de venir, él existía en forma de Dios, en morfí, deú y parjón, o sea, teniendo forma o existiendo en la forma de Dios, pero que él se despojó y entonces tomó forma de siervo. Está muy sencillo y fácil de entender. Él se despojó de la forma de Dios y tomó la forma de siervo. Eso es lo que el texto está diciendo. Ahora, que de ahí uno vaya a interpretar que si Jesús... Habría que entender a profundidad qué significa existir en forma de Dios. Lo que yo entiendo es que en el cielo él dice, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo fuese. Es evidente que para él venir al mundo se despojó de esa gloria, doxa patera, que significa gloria del Padre. Él tenía gloria con el Padre en los cielos. Y para venir al mundo no puede venir en la plenitud de su gloria porque la primera que se iba a incinerar era María. Iba a incinerar todo el espacio, todo lo que estaba a su alrededor. Él tenía que despojarse de esa gloria. Ahora, lo que tendríamos entonces que estudiar aparte, ¿qué es la gloria de Dios? Para saber de qué fue que él se despojó. Él dice, glorifícame de nuevo a tu lado con la gloria que yo tenía. O sea, que él la tenía, la dejó allá, vino al mundo y ahora está orándole al Padre que vuelva a darle esa gloria que él tenía. ¿Qué es esa gloria? Yo entiendo que la gloria de Dios es el conjunto de todas las cualidades, los atributos divinos, es decir, la omnipresencia. Dios es glorificado por eso, porque solo cuando están glorificando a Dios, que le dicen toda la gloria, toda la honra, todo el poder, omnipotencia, toda la sabiduría, omnisciencia, toda la grandeza, es
ve, siempre están alabando a Dios en función de sus atributos, porque los atributos de Dios, esa es la gloria de Dios. Imagínate un Dios que no sabe nada. No sería Dios. Dios es Dios y nosotros lo veneramos, lo exaltamos y temblamos en su presencia porque sabemos que Él sabe todas las cosas y Él tiene todo el poder. Ahí es donde viene el miedo. Por eso es que uno debería temer y temblar en la presencia de Dios. Que Él habita en una luz inaccesible, de su presencia irradia un fuego que una persona indigno en la presencia de Dios, eso es una cosa terrible, que un pecador esté en la presencia del Dios Santo. Dios es fuego consumidor. Entonces, Él tuvo que despojarse de eso y venir como un hombre. En su mente, Él sigue siendo Dios porque Él en su cabeza, Él sabe quién Él es, de dónde vino y para dónde va y sabe, Él tiene aquí. Pero en su cuerpo, es decir, en su cuerpo, Jesús le daba hambre. Mirá, Jesús le daba sed. Ahora vamos con ese tema. Mirá, que una persona crea en su mente que sea Dios o en su conciencia que sea Dios no lo hace Dios. De hecho, en los psiquiátricos están llenos de locos que se creen que son Dios. Sí. ¿Ok? O sea, que alguien crea en su mente que es Dios no lo hace Dios. De hecho, las feministas creen en su mente que pueden ser hombres y son mujeres. Eso se llama ideología de género, lo que estás vos lo que propones, ¿no? Lo que estás proponiendo, una ideología de género. Yo no una persona, por ejemplo, con bulimia y anorexia, o que se percibe con sobrepeso, en realidad no lo tiene. O que en su mente se vea o piense que está de alguna manera con sobrepeso, no significa que realmente lo tenga. O una persona, por ejemplo, que se autopercibe un caballo. De acuerdo. No es un caballo. En el caso de Jesús, Jesús, fíjate, ahora vemos si su concepción, si su mente, ahí vemos. Los reyes que le visitaron y le dejaron, cuando el oro, el incienso y la mirra que le dieron al Señor Jesucristo, todo lo que alrededor de la vida. Oro para el rey, incienso para Dios y mirra para el hombre. Ahí está hablando de que Jesucristo tenía dos naturalezas, divina y humana. Por lo tanto, no se despoja de sus atributos, porque la naturaleza hace el atributo. Ahora, mirá. ¿Tiene el cristiano una quiero divina? No. Humana, por eso nosotros no tenemos atributos divinos, porque tenemos naturaleza humana solamente. En cambio, Jesús tiene las dos. Las dos. Ahora, esto que vos proponés es peligroso. Decirte que Jesucristo en su mente se creía Dios. Es justamente los fariseos decían, está loco, este tipo se cree Dios. No que era. Una cosa es creerse algo en su mente y otra cosa es serlo. Vos fíjate que creerse Dios no te da garantía que seas Dios. Ahora, Jesús no dijo yo me creo o yo sé en mi mente. Jesús dijo yo soy. Y con esto te voy a ceder la palabra. Vos fíjate que hay un episodio, y creo que lo debes conocer, en Juan capítulo 8, versículos 58 en adelante. Los fariseos le preguntan algo a Jesús, pero si lees el contexto, le preguntan varias cosas. Le preguntan su edad y su identidad. Le preguntan a Jesús, ¿quién eres? Le preguntan. Pero lo voy a citar con Biblia, así leemos un toque de Biblia, mirá. No sé qué versión tenés ahí. ¿Qué versión tenés? Reina Valera 1960. Bueno, yo voy a leer la Jerusalén, igual creo que casi la misma traducción en este sentido de Juan. Me parece que casi lo mismo, por ahí cambia algunas variantes, pero nada que ver. Acá, mirá. A ver. Voy a leer lo que dice. Dice. Juan capítulo 8, versículo 48 en adelante. Los judíos acusan a Jesús de tener demonio y de ser samaritano. En el versículo 52, los judíos acusan a Jesús diciendo que tiene demonio porque Abraham murió y los profetas también. Pero en el versículo 53 le preguntan, ¿por quién te tienes a ti mismo? ¿Quién eres? Le pregunta la identidad a Jesús. ¿Quién es él?
Primer pregunta, versículo 53, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? La primera pregunta es identidad. Jesús hace un relato hasta el versículo 56, y en el versículo 57 le preguntan la edad. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham? Jesús le responde, antes que Abraham fuese, yo soy. Le responde edad e identidad, dos cosas. ¿Y cuál es el yo soy? ¿Por qué los judíos inmediatamente toman piedras para apedrear a Jesús? Porque en la ley mosaica, en Levítico 24:16, cuando un sacerdote escuchaba una blasfemia, debía apedrearlo hasta la muerte al que propagaba la blasfemia. Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos entendieron eso como una declaración de divinidad. ¿Por qué? Porque en el Éxodo 3:14 es la misma palabra que utiliza Dios a los israelitas y a Moisés. Le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Yo soy. El ego eimi, el yo soy, es una declaración directa de divinidad, de ser Dios. Por lo tanto, Jesús en la tierra era Dios, pero no se creía, sino que era. ¿Por qué? Porque si no estaba loco, se creía Dios en su mente, en su conciencia, pero no lo era. No, era Dios realmente. Por eso dice, yo soy, no yo me creo. Y el yo soy es existencia eterna, tal cual subsiste Él, siendo, no será. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos me propones un será. Volvió a ser Dios cuando se asciende al cielo. Volvió a ser Dios cuando le da los atributos divinos. No, ese es un será. Pero Dios no es un será. Dios es. Y Jesús dijo, yo soy. Adelante, te escucho. Muy bien, ¿no? Esa es tu forma de verlo. No hay ningún problema. De todos modos, esto no es, yo no lo veo como una doctrina central para salvación. Hay personas, cada uno va creciendo en el conocimiento de la verdad. Te recuerdo solamente que Jesús dijo, si no creéis que yo sois, moriréis en vuestros pecados. Sí, tú tienes que creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No dice, sí, pero ahí dice yo soy. El Hijo de Dios, ahí está la divinidad. Sí, exacto, tú tienes claro, el Hijo de Dios es Dios. Pero ¿por qué es Hijo de Dios? Si para vos se despojó de su naturaleza divina. O porque procede del Padre. Él no dejó pero entonces, Él no dejó de ser Hijo de Dios porque se hizo hombre. O sea que Jesús era Hijo de Dios, claro, sin tener naturaleza divina. Déjame explicarte esa parte. El Señor Jesucristo, Él se despoja de la gloria que tiene con el Padre. Y esa gloria es precisamente la suma de esos atributos divinos. Él se despoja y viene como hombre y nace como hombre. Y como hombre Él tiene que vivir en perfecta obediencia a Dios bajo la ley por 30 años. Y después de que Él cumple, a la edad de 30 años, entonces Él es bautizado. Y cuando Él se bautiza, entonces el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo en esencia, desciende sobre el Señor Jesucristo y ahí es donde inicia su ministerio. O sea que yo entiendo en esta forma de entender las Escrituras que Jesucristo nunca realizó un solo milagro, ni siquiera uno, antes del bautismo, sino que los principios de milagro y los primeros milagros del Señor Jesús se dieron después que Él es bautizado. Y Él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha ungido para predicar el Evangelio de salvación, para abrirle los ojos a los ciegos, abrirle la boca a los mudos y así. Y cuando Él le cuestionaban acerca de su autoridad y su poder, Él siempre decía, ese poder, Él decía, el bautismo de Juan, ¿de quién es? ¿De los cielos, de Dios o de los hombres? Él siempre se remitía al Espíritu Santo. Él decía, las cosas que yo hablo y las cosas que yo hago no las hago de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él es quien hace las obras, refiriéndose al Espíritu Santo, porque Él decía, yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera a los demonios. O sea que esa era la fuente de su poder cuando estuvo en el mundo como hombre, el bautismo del Espíritu Santo. Y previo a ese bautismo, Él nunca realizó un milagro. Bueno, primero déjame decir que estás equivocado. Bueno, sí, yo preferiría la prueba primero. Bueno, se hizo carne. Eso es un milagro. Y fue ante el bautismo. Bueno,
Lo que pasa es que Juan dijo, el primer milagro que Jesús hizo fue la conversión del agua en vino. Lo dice la Sí, Biblia, pero visible a los hombres. Me refiero que un milagro, estamos hablando de una señal que los hombres podían ver, contemplar, palpable, o sea, lo podían ver un milagro, por ejemplo, de convertir el agua en vino. Pero acá hay un milagro que Jesús hizo, que solamente María pudo y José pudieron contemplarlo, la encarnación. Entonces sí hay milagro ante el bautismo. Pero yo lo que no entiendo de vos es, quiero que me cierres esto, porque la verdad que no te entiendo. Entonces, quiero saber, ¿Jesús tenía naturaleza divina estando en la tierra o no? Solamente quiero entender eso para ver. Bueno, realmente no me gusta hablar mucho de esto porque hay personas indoctos que naturalmente, como así mismo como tuercen las Sagradas Escrituras, Pablo se quejaba de lo mismo, decía, ellos tuercen la palabra de Pablo. No, pero no hace falta que hagas un ataque personal, porque de hecho estoy seguro que la mayoría de la gente que vos seguís, que son del bloque y de la alianza, te van a llamar indocto a vos por decir las herejías que dijiste. No, eso no es asunto de concluir. De hecho, Carlos Veloz no va a estar de acuerdo con lo que vos estás diciendo. No, ni Pacheco, ni Barragán, ni Asaf, ni ninguno de la alianza va a estar de acuerdo. Es más, te van a tildar de hereje. Bueno. Pero igualmente quédate tranquilo que ellos no tienen autoridad ninguna para tildarte de hereje porque no tienen concilio. Lo que corresponde es uno sentarse con ese hermano y estudiar esas escrituras. ¿Vos crees que ellos están equivocados al decir que Jesús no se despojó de sus atributos divinos? ¿Vos pensás que ellos están equivocados? No, esa es una interpretación. Yo creo que Jesús es Dios, ellos también. O sea que no hay, esa es una interpretación que ellos tienen. No sé por qué ellos dirían que no se despojó, porque el texto dice literalmente que se despojó. Es que no dice de sus atributos divinos. Pero se despojó de de la forma de Dios. De la igualdad no indica de atributos. ¿Por qué? Porque está hablando, el contexto inmediato, está hablando de un sentir de humildad. Pasa de ser servido, morfeseus, de estar en la presencia de Dios, siendo él Dios, estando al lado del Padre, ¿qué hace? Pasa a tomar morfedulos, pasa a servir. De ser siervo, de ser servidor, a de ser servido a servir. La preposición griega en, ¿verdad? Denota una posición fija en el espacio, en el tiempo o un estado. Cuando dice en morfi deu, significa que él está en un estado y en ese estado es en forma de Dios. Y él se despoja y toma forma de siervo. Entonces, a menos que tú creas que él tenía ambas formas, que él seguía siendo en forma de Dios y en forma de siervo cuando estuvo en el mundo, pero eso no es lo que el texto dice. De hecho, te usa hasta una partícula, te usa una preposición adversativa que te dice que... ¿Cuál es la preposición adversativa? Vamos a buscarla. Una preposición adversativa es pero. Vamos a ver. Eso es una preposición adversativa. Dice aquí... Y aparece, por ejemplo, en Juan 2:19, 21. Alá, esa es la que se encuentra ante Alá eafton ekenosen, sino que más bien, o lo contrario, se vació. Ese es el versículo. ¿Se despojó a sí mismo o se despojó de sí? Cuando dice de a sí mismo, se vació bien, pero no de sí. Porque si se despoja de sus atributos, se despoja de sí mismo. Porque los atributos son propios del sujeto. Vos tenés una diferencia en se despojó a sí mismo a de sí mismo, porque no es lo mismo. Te voy a dar un ejemplo. Yo me despojo, se despojó a sí mismo. Por ejemplo, alguien es presidente, se despoja de esa, ¿de qué? De ser servido. Alguien cuando es presidente, ¿qué hace? Le sirven al presidente. ¿Ok? Estamos de acuerdo con eso. Le sirven al presidente. Le van a servir. Ahora este presidente pasa a servir sin dejar de serlo. ¿Por qué? Porque no se despoja así, de sí, sino así. ¿Me entendés? Esa es tu confusión. No, yo no tengo confusión. Por eso cuando vos decís se despojó así, es de sí. Vos te podés despojar, por ejemplo, de algo de tu naturaleza humana y seguir siendo humano. Pero él no se despojó de su naturaleza humana.
¿Y divina? Para yo no añadirle a ese texto, yo quiero ser fiel al texto. El texto dice que se despojó de esa forma que tenía ¿De su naturaleza divina? No, vamos a ser estrictos. Dice de la forma de Dios. Ya tendríamos no que naturaleza divina. No, ese texto no dice naturaleza divina. Dice bien, pero vos interpretás naturaleza divina. Yo lo interpreto así, pero no es lo que el texto dice. Yo tengo que irme a otros textos ya para entonces no quiero ser imparcial. Listo, bien, ahí me gustó más. Ese texto no me dice que se despojó porque en ningún lugar aparece atributos. Solo dice forma de Dios. Morfeseus, dice, exacto. Siendo Morfeseus, forma de Dios, forma, no estimó o no se aferró a esa igualdad, no dice a esa naturaleza, a esa igualdad. ¿Cuál es esa igualdad? Que era servido, él era servido junto al Padre por la gloria, por los ángeles y todas las criaturas. Pasa, sanonada, asume naturaleza humana y pasa él a servir al Padre. Ok. Eso es lo que dice el texto, no dice atributos. Según Strong, el número de Strong 3344, que es morfí, forma, dice... Apariencia, aspecto, naturaleza, es de hecho... naturaleza, dice el texto. Busca la traducción, a ver. Sí, pero no dice que yo te concedo, es más, yo tengo la Strong, yo considero que morfe puede significar naturaleza, pero no se despoja de su naturaleza. Eso es lo que quiero que entiendan. Dice forma de Dios, forma de siervo. Y esa forma de Dios que vos decís que se despoja de su naturaleza. No. Vos tenés que leer el texto anterior. Haya en vosotros este sentir el cual hubo en Cristo Jesús. Un sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentimiento? El cual, siendo, ¿y cómo dice? Siendo, tiempo presente. No era en forma de Dios, sino siendo. Él siendo en forma de Dios, continúa porque es tiempo presente. Se despojó a sí mismo, ¿de qué? No de sí, sino a sí mismo. Hubo un acto de humildad de Jesús. Estando junto con el Padre, Jesús toma la forma de servidor, siendo él servido. Eso es lo que dice el texto, no dice en ningún lugar atributos. De hecho, no se aparece en ningún lugar es el tema, hay atributos, no existe. Es más, si vos te pones a leer el mismo texto que te di, por eso te di el Salmo 47.5, que es el texto donde Justino Mártir se lo cita al judío Trifón, que pensaba como vos. El Salmo 47.5, ¿me lo podés leer en tu Biblia? Salmo 47.5. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. ¿Qué Dios subió? ¿Cuándo subió? ¿En qué momento? Oh, entiendo lo que quiere decir, cuando Jesucristo ascendió al cielo. Dios, porque dice subió Dios, no dice subió un hombre, subió sí. Dios. Sí, Jesucristo es Dios. Ok. Por eso, entonces, si es Dios, no me podés tener un Dios sin atributos divinos, porque para ser Dios necesita naturaleza divina. Para tener atributos divinos, necesita tener naturaleza divina. No se puede desprender la naturaleza ni de atributos de Dios, porque dejaría de serlo. Eso es una kenosis extrema lo que vos me proponés. Eso nadie, no hay gente que solamente los testigos de Jehová, como mucho, te pueden enseñar eso. Pero, o los cristadelfianos. Y de hecho, sí, te escucho. Cuando uno va a estudiar un texto, uno no debe venir con ideas preconcebidas, porque naturalmente que cuando una persona pertenece a una secta del cristianismo, lee las escrituras con el propósito de justificar lo que ya cree. Pero si uno va a hacer un ejercicio sano, imparcial de lo que el texto dice, el texto te está hablando. Primero tú haces un conteo de los sustantivos que se encuentran en el texto. Te habla de Cristo Jesús, la forma de Dios, la forma de hombre, y te habla también de la igualdad. Dice homiomati andropos, que significa semejanza de hombre. Entonces, tú tienes que hacerte la pregunta. Dice que
hay en nosotros la misma humildad o el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Nos está llamando a nosotros que imitemos a Jesucristo. Bueno, ahí está. Su humildad, ¿verdad? Ahí está. Entonces, imitemos a Jesucristo. Ok. Exacto. ¿La imitación es despojarse de la divinidad y de sus atributos o tener una actitud de humildad? ¿Cuál es la imitación que tenemos que tener? Sí, Jesucristo tuvo las dos cosas. Él tuvo la actitud de humildad y de humildad. Vos te podés despojar. Si vamos a tomar el texto literal, dice, hayan ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Ok. Exacto. ¿Vos te podés despojar de tu naturaleza humana? No, bueno, él está hablando de Jesucristo. Oye lo que sucede. De humildad está hablando. De humildad. Te está diciendo que de ser servido pases a servir. Eso es lo que dice el texto. Nada más que eso. Ok, pero él te está diciendo a ti que tienes que tener la misma actitud, la misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Y él te va a explicar cuál fue esa mentalidad que Jesús, siendo en forma de Dios, mismo sentir. No estimó es el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Es decir, Cristo pudo haberse aferrado a su condición de Dios en los cielos. Pero dice que él no estimó, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Cuando tú tienes la palabra no escatimar el ser igual a Dios con el despojarse, es inevitable la conclusión a la que tú vas a llegar. Es como que yo siendo hijo del rey, no escatimé el ser el hijo del rey, sino que me despojé. Entonces, ¿pero de qué fue que te despojaste? Ok, ahí vamos con el texto. Reitero, si nosotros tomamos el texto que dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, y el despojarse implicaría despojarse de algo, ¿de qué te despojás vos para tener ese mismo sentir? Te escucho. Vamos a ver el texto. A ver. No quiero que me respondas vos de qué te despojaste para imitar a Jesús. ¿De qué te despojaste vos? Ok, vamos a ver. Dice, con esa pregunta se termina. Yo quiero que vos seas humilde, mirá. A ver, yo te estoy escuchando. Sí, pero Jesús te manda a despojarte de algo. Decime vos, ¿de qué te despojaste para imitar a Jesús? ¿Qué fue lo que vos te despojaste? Fíjate, cuando una persona tiene un diálogo, no es bueno como calificar al otro de una vez, sino porque el texto te dice, en el versículo 3 te habla, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ¿verdad? Estimando cada uno a los demás como superior a uno mismo. Cuando tú estimas a tu hermano Cristo como un superior a ti, tú estás cumpliendo con lo que se te pide allí en ese texto. Perfecto. La que había en Cristo. Ok. Cristo entonces, el texto. Con el Padre. Bien. Ajá. Pero vos dándome a entender que Jesús se despoja de la naturaleza divina para ser humilde, vas a caer en un error, y ahora te voy a explicar por qué. Yo lo que quiero que entiendas es que Jesús te manda a vos a hacer algo que Él hizo. Déjame pero bueno, hacerte un pequeño pruebín. Dale. Ahora, aguantame un segundito. Preguntas sencillas del mismo texto. Ok, Jesús te manda a vos a hacer algo que Él mismo hizo. Sí, claro. Pero vos no vas a poderla hacer igual, porque vos jamás estuviste en la gloria. Nunca estuviste en el cielo. Y ojo, no confundas glorias con atributos. Son dos. La gloria, podemos hablar que Jesucristo está en el lugar altísimo junto al Padre, con todos los ángeles que lo alaban, lo adoran y le rinden latría. Todos los millares de ángeles y las estrellas, en el lugar altísimo, en la gloria eterna. Jesús se despoja de esa igualdad con Dios. ¿Cuál igualdad? De estar allá recibiendo la gloria, la honra, el honor, la alabanza de los ángeles y todas las criaturas, se despoja tomando forma de siervo. O sea, ya los millares de ángeles, la gloria eterna del lugar, estando esa intimidad junto al Padre, Jesús se despoja de eso, no del atributo, ni de la naturaleza. Es muy simple el texto, por eso te manda a vos a ser humilde. Te manda a cambiar tu actitud, no tu naturaleza, ni que tus atributos humanos dejen de existir. Te escucho, dale. Bien. Cuando Ananías y Zafira está relacionado, pero yo quiero que vea la analogía, por favor. Cuando Ananías y Zafira se despojaron de su propiedad, vendieron la heredad para entregar todo el dinero
Los hermanos, eso es lo que los hermanos estaban haciendo, era que habían hermanos que estaban vendiendo todo lo que poseían para entregarlo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero Ananías y Zafira vendieron todo y retuvieron parte del dinero y trajeron una parte. La pregunta mía es, ¿ellos se despojaron o no se despojaron de la posesión que tenían? Bueno, ahí te das cuenta. Seguían siendo humanos, pero se despojaron de algo, no de sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? De algo. ¿Ellos se despojaron? De un bien, de unos bienes externos a la persona, ¿o no? Ellos retuvieron. Ellos ahí está, te agarré. No, aguanta. Una cosa es despojarse de algo externo al ser y otra cosa es despojarse de algo propio del ser. Ananías y Zafira, ¿se despojaron de algo externo a ellos o algo propio del ser? Bueno, en ese punto creo que estás equivocado porque el verbo griego que se usa es... No me vengas, yasas, tónoma, muine Jesús que sa. Hiperapistota epigirimata mumilonda monostine helenica glosa. Lepon sinfonisameme ton Franklin namilisumesta helenica. ¿Y ahí se tu puleo, Franklin? Te hablo griego, dijiste, sí. Respóndeme lo que te dije. Repítelo. Yasas, tónoma, muine Jesús que sa. Hiperapistota epigirimata mumilonda monostine helenica glosa. Lipon sinfonisameme ton Franklin namilisumesta helenica. ¿Y Alicia tu puleo, Franklin? Bueno, yo entendí que hablaste del nombre del Señor Jesucristo, también hablaste... Mentira, no dije nada de eso, ni siquiera nombré a Cristo. Repite. Yasas tónoma muine Jesús que sa. Hiperapistota epigirimata mumilonda monostine helenica glosa. Lipon sinfonisameme ton Franklin namilisumesta helenica. La heliniquina glosa es la lengua griega. Pero yo te... pero es una palabrita. Decime qué es lo que te estoy diciendo. Bueno, entonces, sé humilde. Despojate de eso del griego. Hablemos español si querés, porque con esto del griego no me interesa. Es más, de hecho, ni siquiera dije Cristo. Yo me llamo Jesús. Muine Jesús que sa. Entonces estoy diciendo, claro, mi nombre es Jesús. Yasa, hola, mi nombre es Jesús. Tónoma, onoma, nombre. Muine Jesús que sa. O sea, estoy diciendo, me llamo Jesús. O sea, date cuenta que vos te estás viniendo con el griego. ¿Y ahora qué significa esto? Despacito, despacito, despacito. ¿Abequi? No, pará. ¿Abequi? Escúchame. ¿Abequi? Sí. Poneme el texto en pantalla. Por eso, de la terre. No me vengan con las letras guturales. De la terre. Yo quiero ver el texto. Porque escuchame una cosa. Si vos estudias griego, poneme el texto en pantalla. No, perdón, eso es francés, yo no estaba hablando griego. Entonces yo no sé francés. Una tontería si la Biblia no fue en francés, porque es raro que digas ¿no? Lo que dijiste en griego me gustó, sonó bien, lo hablas el griego. Bien. ¿Tú sabes, entiendes griego hablado? No entiendo mucho el griego, me encanta, es una lengua que a mí de hecho tengo gramática griega, me encanta el griego, me encanta escuchar a la gente. Pero no me interesa a mí debatir en griego, me interesa debatir en español. Pero cuando me sacan el griego, que el sustantivo, que el presente infinitivo, ya como me molesta un poquito. Dale. Yo no hago eso con todo el mundo. Dale. Pero si bueno, enseñando, una palabra tiene lo que son acepciones o aceptaciones. Sí, de hecho tengo la Strong. 1, 2, 3. Mira, Franklin. Al español. Entonces, Franklin. Tengo la Strong, Francisco La Cueva y Devine. Sí. Tengo la gramática de Jorge Curtius. Sí, pero no está y tengo un montón de... No me interesa. Por eso te digo, vamos a razonar. Es un despliegue de diploma y eso. No está ok, dale. Ahora vamos, escúchame. Entonces Jesús, vos ya demostré que no te podés Ananías y Zafira, ¿se despojaron de algo externo a ellos o algo propio del ser? Bueno, lo que pasa es que ahora tú estás abriendo una caja de Pandora porque me estás expandiendo el asunto. Ya me lo estás Dale, está bien. Lo que yo quiero hacer es lo siguiente. El texto que se usa en el griego es que siendo en forma de Dios, se traduce siendo, pero el verbo es hiparjón. Hiparjón es el verbo tener. O sea, que él tenía... tener no es tenía. No es el verbo y mí. Tener no es tenía. Es un presente... No. Tener no es tenía. Ya vos mismo lo dijiste. Tener
te pregunto, sé honesto. No, Porque mira, yo no quiero perder el tiempo, quiero tener una charla amena. ¿Tener tenía? no, tú quieres ganar un argumento y yo lo No, yo quiero que entiendas esto. No me vengas con el griego, porque a mí me gusta el griego. Y donde vos me empieces a hablar del griego, no te metas en esa cancha. Vos hablas en español. De hecho, mira, tapate los ojos. Tapate los ojos. Bien, tapate los ojos. Vamos a hablar en español. Está bien. Bueno, ahí está, dale. No te voy a mencionar griego. Ahí está. Yo quiero Escucha. que sepas que cuando dice siendo en forma de Dios, pudo haberse traducido teniendo forma de Dios, porque el verbo allí no es el verbo ser copulativo. Es que el verbo ser es eimi. 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 Ya sé que el verbo ser es eimi. Exacto. Teniendo es poseyendo. Exactamente. Entonces Jesús poseyendo no poseía, porque poseía es tiempo pasado, poseyendo es tiempo presente, ¿sí o no? Lo que yo quiero llegar es que Ananías y Zafira no se despojaron de su herencia porque ellos conservaron parte del dinero. Ellos pero ¿se despojaron de algo externo a ellos o propio del ser? Se despojaron de algo que ellos poseían. ¿Propio del ser? ¿O de algo externo? Cristo se despojó de algo que él poseía, que es de su posesión. Lo que él tiene es mío. Algo externo a él es que le servían. Eso es algo externo a él. Mira, algo externo a él es que a Cristo lo estaban sirviendo. ¿Sí? Listo. Ahora, Ananías y Zafira se despoja de algo externo a ellos o propio de ellos. Yo creo que no es realmente, tú siempre... No, porque tu analogía parte de un error. No, mira, yo quiero que entiendas esto. Franklin, ¿vos te podés despojar de tu naturaleza divina y seguir siendo vos? Tú no te puedes despojar de tu ser, ¿verdad que no? Sigue siendo tú. Entonces Jesús tiene que seguir siendo el mismo verbo. ¿Por qué? Porque tiene la misma naturaleza divina. No podría ser el verbo encarnado. ¿Cómo es? Que vos me estás diciendo que una persona tiene que ser la misma, tener la misma naturaleza para ser la misma, no se puede despojar lo que es. Jesús tiene que ser de la misma naturaleza del Padre en el momento de estar encarnado. Si no, no podría ser Dios, no podría ser Jesús, no podría. Fíjate, nosotros tenemos que primero definir palabras, porque realmente no estamos, pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo, porque está bien. Significa una cosa y en mi mente significa otra. Tendríamos que primero definir qué significa forma de Dios, porque de eso fue que él se despojó. Tal cual como subsiste el individuo en un abstracto. ¿Qué es ser forma de Dios para ti? Tal cual como subsiste el individuo y no un abstracto, sino tal cual es. De hecho, por eso te dije y te cité el texto de Juan 8:58. Yo soy. No yo me creo o yo pienso que soy. Yo soy. Es la misma palabra de la Septuaginta de Éxodo 3:14. De hecho, es la misma palabra que aparece. Yo soy. Bueno, déjame hacerte una ya fuera. Dale, hacemos una pregunta. ¿Me escuchás? Fuera de ese texto, ¿crees? Mira, me quiero ir al baño. Me haces una pregunta, si querés la continuamos en otra ocasión. Mandale, hacemos una pregunta y yo te hago una, dale. Dale. Con relación si Jesús le daba hambre, sueño, sed. Exacto. Bueno, mira, yo creo que Jesús le daba hambre, sueño, sed. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía los dones preternaturales. ¿Tenía? No tenía los dones preternaturales. Ese es un término nuevo para mí. ¿Qué significa? Dones preternaturales es lo que tenía Adán antes de la caída. Adán antes de la caída no tenía hambre, sed, necesidad, dolor. Pero él tenía hambre, sed, deseo de cansancio y todo eso como los demás hombres. Sí, porque Jesús... A los hombres. Sí, pero no en concupiscencia y en pecado. Por eso yo dejé muy claro siempre esto. Que Jesucristo... ¿Crees tú que Jesús tuvo en su cuerpo sensaciones sexuales? No, inclinaciones no, para nada, ni concupiscencia. Una cosa, los dones preternaturales, y si querés... en su cuerpo? Claro que no. Okay. ¿Vos crees? Porque si hubo deseos sexuales, pasó por la mente de Jesús un deseo sexual, ¿no?
No necesariamente. Ah, ¿no? Los estímulos empiezan acá. No necesariamente. No. Sí, acá empieza. Biblia Para dice, estimular esto, tiene que pasar por aquí primero. Escúchame, necesito ir al baño y me tengo que ir. entonces La vamos próxima. a la próxima. ¿Cuándo hablamos la próxima? De los dones preternaturales y todas estas cuestiones de Jesús, si tenía concupiscencia o no. Nos ponemos de acuerdo por... Dale, Franklin. Por el número. Te agradezco mucho por la charla, che. Después la subo y charlamos. Me tengo que ir al baño y aparte me urge. No le quite nada, por favor. Delante de Dios te lo digo que no. Ok. Un abrazo. Dios te bendiga, che. Amén. Ahora ya en un ratito lo subo. Dale, un abrazo. Lo estreno. Dale. Dale. Cuídate. Chao, chao.